Un verdadero gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Nuestro primer invitado de hoy es el doctor Byron López, especialista en Derecho Penal, jurista destacado de nuestro país. Hace pocos días la Asamblea dio una amnistía a 286 personas, entre ellas aquellos destructores violentos, aquellos que cometieron delitos, cuando retuvieron a policías, periodistas, militares. Claramente fue un secuestro, pero fueron beneficiarios de ese olvido que es la amnistía. Doctor, ¿cuál es el análisis que usted puede hacer sobre esta decisión errada que tomó la Asamblea? Para poderle contestar a la pregunta, necesito previamente hacer un análisis de carácter doctrinario, establecer diferencias que hay entre amnistía e indulto. Ambas son instituciones jurídico-penales que tienen por objeto favorecer al delincuente, al reo, en alguna forma. Mediante el indulto se logra la rebaja de la pena, la conmutación de la pena o el perdón de la pena. Para que haya esta figura jurídica, el sujeto debe estar privado de libertad y cumpliendo la condena. Si no está condenado todavía y no está privado de su libertad, no cabe el indulto. Por ejemplo, si un tipo comete un delito y luego se fuga, para él no cabría el indulto. El indulto otorga el presidente de la República. El indulto el presidente para delitos comunes. Y aquí hay una diferencia que quiero hacer. Para delitos comunes. La amnistía es una institución jurídico-penal que viene de la palabra amnistia en latín, que significa olvido. Con el indulto no se olvida nada, queda pendiente el tipo, puede ser reincidente más adelante, o por obvias razones. Pero en amnistía se olvida tanto el hecho como la pena. Entonces puede haber una persona que está enjuiciada y no condenada, amnistía para él, se olvidó el hecho que ocasionó el juicio. Y si está condenado, se le olvida la pena. Entonces aquí hay una cuestión de aclaración, porque la gente que no tiene por qué conocer los aspectos legales se confunde indulto con amnistía. Y entonces estos premiados a futuro pueden decir que son incólumes, que no han hecho absolutamente nada en la vida. Ahí es donde quiero llegar a la segunda parte de mi modesta intervención. La amnistía, de acuerdo con la Constitución del Estado, es solamente para delitos políticos y los conexos vinculados con el delito político. Pero que cabe una observación, ninguna legislación penal, y la ecuatoriana entre ellas, tipifica qué es el delito político. Entonces queda para el análisis doctrinario determinar cuál es la posibilidad de encontrar un delito político. Como no está tipificado, ¿qué es tipificado para quienes no conocen este tema? Significa que debe estar constando en una ley penal. Si la conducta del hombre no consta en el Código Penal o en la ley penal, no está tipificada y por lo tanto no existe como no ley existe, penal. Pero en cambio sí existe, por ejemplo, la figura del secuestro. Claro. Y hubo secuestro en esos días aciagos de octubre del 2019. Esto quiero avanzar en mi explicación, Fernando. Aquí la cosa absurda desde el punto de vista jurídico, producto de lo que dijo Cantinflas alguna vez, producto de la falta de ignorancia de los asambleístas. Habrán 5 o 6 que se liberan de esta calificación, pero los demás son ignorantes en derecho en general y más aún ahora en derecho penal y constitucional. Eso lo digo con toda la claridad, sin ofender a nadie, sino homenaje a la verdad. Ahí hay un montón de gente ignorante que lo que está haciendo en este momento nada más es que compromendas políticas orientadas a otra finalidad. Para explicar lo que usted sostenía, los delitos son comunes. Quemar la Contraloría es un delito común, no es delito político. El secuestro que hicieron... Además, un delito flagrante, doctor, claro, porque pudimos ver en vivo y en directo a través de la transmisión de televisión. Todos fueron delitos flagrantes. Todos los que cometieron en octubre del 19 fueron delitos flagrantes de naturaleza común. Por eso es que no cabe el indulto concedido por delitos comunes, argumentando en la resolución tomada que se trata de delitos políticos. Y mire usted dónde llega la ignorancia. Están diciendo que ellos se respaldan, los asambleístas que votaron así, en el informe que elaboraron, que ellos se respaldan para esta actuación en una resolución de la Asamblea Constituyente de tal año que sí dio amnistía.
Pero hay diferencias notables entre Asamblea Constituyente y Asamblea Nacional. Esta es la falta de ignorancia que también hay ahí, porque los argumentos legales y constitucionales que quiere fundamentarse esta amnistía son totalmente deleznables y totalmente carentes de eficacia jurídica. Seguramente cabía el que se analice caso por caso, porque si hay perseguidos políticos y merecen esta figura constitucional de la amnistía, está bien, pero resulta que pusieron a todos en el mismo bloque y en bloque fueron beneficiarios todos, y por eso mucha gente dice que esto tiene que ser considerado como inconstitucional. Eso es lo que cabe. La acción de inconstitucionalidad que consta en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Control Constitucional y Garantías Constitucionales. Cuando se acude a la Corte Constitucional, que es la que resolverá, indicándole que hay una resolución, en este caso de la Asamblea, que violenta la Constitución, porque está violentando el artículo, no me gusta dar de memoria los números, el número del Código de la Constitución, en donde se dice que la amnistía es solamente para delitos políticos y para comunes conexos con el político. Por lo tanto, esa disposición, esa resolución de la Asamblea, producto de la alianza amarre, como usted quiera llamar, de 99 legisladores, es una cuestión que tiene que ser analizada y resuelta por la Corte Constitucional si es que queremos todavía decir que vivimos un régimen de derecho. Y tiene que haber aquí alguien, institución, cualquier ciudadano puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Pero aquí sería interesante que cuerpos colegiados, académicos, profesionales, etcétera, acudan a la Corte y le pidan que se pronuncie, luego del análisis respectivo, declarando la inconstitucionalidad de esta resolución tomada. ¿Cuál es el efecto de eso? Que queda a cero. Y los que se quieren quitar los grilletes ya no podrán. Y los que quieran seguir con libertad ya no podrán, si la Corte dice que está mal dada la resolución de la Corte de la Asamblea Nacional. Apreciamos su comentario, pero apreciaríamos más una actuación por parte de representantes de diferentes gremios para que se pueda plantear esa inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que está faltando, doctor? ¿Cómo canalizamos ese reclamo de la ciudadanía? Esto que le voy a decir en este instante lo vengo repitiendo desde mi columna en El Expreso y tantas veces tiene la bondad de invitarme a espacios como este. Existe una sociedad con anomia. Eso es lo grave. Bauman, el sociólogo polaco, tiene un nombre que se llama la sociedad líquida. Y él dice que la sociedad está licuando, que hay una licuación en la sociedad. Y es lo que pasa aquí. Que le maten a él, no importa contar que no me maten a mí. Que robaron ante el frente, lástima, pero que no me roben a mí. Pero hay una total falta de armonía social, de una especie de homogeneidad en el problema. Por eso es que se ve lo que se está viendo. Aquí era que Quito se levante lo que no se levantó en octubre porque no tuvo, cómo, etcétera, pero ahora le tocaba hacerlo. Y se están levantándose 4 o 5, espero que sean más. Porque yo sí quiero poner, por ejemplo, lo que pasó con Guayaquil en octubre. Quito fue arrasada, destruida, la Contraloría, la ciudad del centro de la ciudad fue desbaratado. Y cuando los famosos revolucionarios, que son revolucionarios, quisieron venir a Guayaquil, Guayaquil impidió la entrada. Y al día siguiente de este acto en Quito, en Guayaquil se produjo, recordará usted, una manifestación masiva de ciudadanos con las banderas de Guayaquil al tope, vivando a Guayaquil. Ese fue el ejemplo que dio Guayaquil. Y ahora Quito debería seguir ese ejemplo para ponerse de pie, recordando al espejo, recordando a todos sus héroes, para decirle al país que no están conformes, que están en desacuerdo con semejante brutalidad. Y que Quito está de pie para defenderse a como dé lugar. Así espero que actúe y así debemos actuar todos los ecuatorianos. No esperar que nos den haciendo, como dicen en la sierra, sino hacer nosotros mismos, porque el porvenir del país está en nuestras manos, no en las de nadie. Es el pueblo el que salva al pueblo. Y el pueblo ecuatoriano está en la obligación de defenderse a sí mismo para salir de semejante hecatombe en la que está siendo metido. En la calle tiene que haber esa reacción. Yo decía, no para desestabilizar, sino demostrando la indignación. Y cuando usted refiere a esa sociedad licuada, permisiva de todo, resulta que, por ejemplo, hay actos de corrupción. Están presos los delincuentes, aun cuando no hayan sido sentenciados, las pruebas demuestran por los chats, por los diálogos, que
se han robado la plata. Y sin embargo, los abogados van dilatando los procesos contra la fe pública, contra la administración pública, y esto no podemos de ninguna manera aceptarlo, doctor. Así es, desde un punto de vista. Hay un pueblo que está pendiente de esto, un pueblo que está esperando que se haga justicia con todo el mundo. Frente a la actuación de un hombre, tiene que aplicarse el debido proceso, que se usa tan comúnmente. Aplicamos el debido proceso. Es así, se debe aplicar para llegar a una sanción si es que la tiene o una absolución si es que no la tiene. Con una cosa muy grave, que estos casos son imitados por el pueblo. Tardé, un sociólogo francés, habla de la imitación y dice, el de abajo imita al de arriba. El de arriba nunca imita al de abajo. Es la verdad. Esto es lo que tenemos que evitar, porque los de arriba no imitan, somos los de abajo. Si roba él, ¿por qué no robo yo? ¿Verdad? Eso es lo grave de esta sociedad que se está licuando. Y tiene que canalizar de forma tal que el pueblo ecuatoriano la entienda y luego practique lo que debe practicar. Las leyes penales fueron dictadas en el gobierno de Correa. Un código orgánico integral penal que lo que es más favorece al victimario que a la víctima. Por ejemplo, poner que el tipo tiene 1 año de prisión preventiva y si al año no hay sentencia, entonces le dan en libertad. Eso es un absurdo. Mientras existe en el Código Orgánico Integral Penal, una disposición que dice que la investigación previa puede durar hasta 2 años. Entonces, ¿cómo es posible que si la investigación dura 2 años, el tipo al año ya sale con todavía? Tiene que cambiarse eso. Y debe cambiarse con un criterio que lo tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando analiza este tema, dice, estos plazos tienen que darse dentro, estos actos deben darse dentro de un plazo razonable. ¿Qué quiere decir eso? Que cada país tiene que juzgar razonablemente hasta qué punto puede ser el año, los 2 años o 3 años. Pero aquí al año están afuera todos, con grilletes o sin grilletes. Los jueces no tienen la culpa, ahí cumplen lo que dice la ley. Los abogados que actúan lo hacen en defensa de su defendido. Y a veces meten la pata también, porque son humanos y utilizando la ley dan paso a muchas cosas que le llaman artimaña o mañosería, pero no son. Son procedimientos permitidos por la ley, con el fin precisamente de dilatar. Entonces, esto tiene que ser analizado muy académicamente, al calor de un profundo sentimiento académico, para que salga de ahí algún elemento nuevo que cambie ciertas leyes, entre las cuales propongo y propicio el Código Orgánico Integral Penal, que es una ley hecha, redactada, más para favorecer al victimario que a la víctima. Y esa es mi manera de pensar al respecto y se lo digo con toda claridad. Es la preocupación que demostramos una y otra vez por esos actos, malos ejemplos que se producen en nuestro país, en los diferentes ámbitos. No estoy aquí solamente acusando al sector político, hay una degradación en la sociedad. Y como dice el doctor, por los malos ejemplos. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Vamos a hacer una pausa, retornamos. El doctor Joaquín Hernández, especialista en temas internacionales, va a estar con nosotros para analizar la situación en Ucrania. Inicio de espacio publicitario. Obras para todo Guayaquil. Se está realizando la reparación de 54.7 kilómetros de calles a través de nuestro plan de mantenimiento vial, que beneficiará a los sectores de Florida, Pascuales, La Prosperina y Mapasingue, mejorando así la movilidad de todos los peatones y vehículos del Distrito 2. La Fuerza de la Unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. UTEC está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEC digan, wow. Tu nuevo campus UTEC 2022 espera por ti. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Fin de espacio publicitario.
Nuestro segundo invitado es el doctor Joaquín Hernández. Él es especialista en temas internacionales, pero además rector de la UES. El presidente Zelensky de Ucrania pide que se cierre el espacio aéreo para no ser bombardeado y para que no crucen los misiles. Pide hasta el momento y de forma reiterada, sin embargo, no responde la OTAN. ¿Por qué no lo hacen, doctor? Muchas gracias, Fernando, y un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan. Bueno, no lo hace porque lamentablemente Ucrania no es parte de la OTAN y esto sí significaría provocar una escalada de la guerra. Entonces, evidentemente hay mucha renuencia, hay renuencia en ese sentido. Sin embargo, el presidente Zelensky se ha presentado en el Capitolio con un discurso muy emotivo, muy directo, le ha recordado a Pearl Harbor, les ha recordado los ataques a las Torres Gemelas. Pienso que Estados Unidos va a movilizar todavía más ayudas. Lo del espacio aéreo lo veo difícil porque sería ya una confrontación directa. Evidentemente, lo que sí tiene que quedar claro es que Putin, como se pronuncia en ruso, si es que no recibe una acción fuerte de parte de la OTAN y de los Estados Unidos, él va a creer que siempre termina imponiendo su voluntad, aunque creo que algo de eso debió haber cambiado. Hay quienes piensan que Vladimir Putin, y esto a partir de una reunión entre los cancilleres de Rusia y el de Irán, de que no quería prolongar, no quería una guerra larga, dice Rusia, pero hay quienes piensan que estaría esperando tener algo que signifique un triunfo y de pronto poner fin a esta guerra. ¿Qué significaría un triunfo dentro de Ucrania? Lograr tres condiciones que se han reiterado en estos días. Una, de que Ucrania no ingrese definitivamente a la OTAN y que el propio presidente Zelensky ya admitió que no está... Que es lo más seguro que no va a pasar. Además, la OTAN ha dicho que no lo puede admitir ahora precisamente, claro, en semejantes circunstancias. Entonces, ese es un punto. Dos, según la información de prensa de esta mañana, el reconocimiento de que Crimea es parte de la Federación Rusa y también el reconocimiento a las dos repúblicas que quedan en el Donbass. Por lo demás, se aseguraría de que Ucrania sea un país neutro y por lo tanto sí pueda tener ejército y marina, pero, insisto, no dentro de la escalada de la OTAN. Pero eso esto parece es lo que ser, las condiciones que se estarían barajando a nivel diplomático. Pero esto es lo que quiso desde el inicio Rusia. ¿Para qué una guerra, para qué una destrucción de tal magnitud de Ucrania para luego aceptar lo que propuso desde el inicio Putin? Bueno, es que hay varias cosas. Primero, yo no creo que él esperaba una resistencia tan fuerte de Ucrania. Y se suponía que en una semana Kiev caía, como se pronuncia en ucranio, no es Kiev, sino Kiev, caía, y más aún que los ucranianos iban a recibir a los rusos como vencedores. Hay un dato que dice hoy día, hay un artículo de Francis Fukuyama, el famoso experto en política internacional, mundial, fechado desde Macedonia hace 2 días, donde está dando un curso, y dice que los soldados rusos llevaban uniformes de gala, porque creían que pasadas las primeras escaramuzas fronterizas y los ataques, iban a ser recibidos con una parada, iban a armar una parada triunfal allá. Entonces, esta puede ser una de las razones por las cuales Putin haya hecho todo en la destrucción que ha hecho. Yo cuando estuve en este mismo set, hace unos días, cuando empezaban los ataques, yo consideraba que, dada la posición del presidente ruso y dada la visión que tenían, el asunto se iba a resolver por una invasión que precisamente asegurase la región del Donbass, asegurase todo lo que es la parte de Ucrania y la no permanencia en la OTAN.
Realmente no había necesidad de esta barbarie. Pero me da la impresión de que lo que ellos pensaban eran, con todo este impacto, someter a Ucrania y dar una lección a Occidente. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente para proseguir en este interesante análisis sobre la situación en Ucrania. Inicio de espacio publicitario. Obras para todo Guayaquil. Se está realizando la reparación de 54.7 kilómetros de calles a través de nuestro plan de mantenimiento vial, que beneficiará a los sectores de Florida, Pascuales, La Prosperina y Mapasingue, mejorando así la movilidad de todos los peatones y vehículos del Distrito 2. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. UTEC está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEC digan, wow. Tu nuevo campus UTEC 2022 espera por ti. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada visión en cada rincón. El 24 de marzo se va a dar una cumbre extraordinaria de los miembros de la OTAN. Doctor, ¿cuál es su visión? ¿Por qué a estas alturas se reúnen los presidentes de los países miembros de la OTAN? Bueno, porque yo creo que están en una situación de alerta permanente ante lo que está sucediendo. Realmente nadie les garantiza de que no sean los próximos en los ataques de Rusia y de Putin, ¿no? O sea, nada les garantiza. La idea de él es, y siempre la ha manifestado, es un imperio de las mismas extensiones que el imperio ruso, anterior incluso a la revolución bolchevique de 1917. Entonces, realmente para Europa esto es una situación de inseguridad y de alerta máxima. Desde ese punto de vista, yo creo que Europa tiene que estar movilizada. No puede caer en ingenuidad y creo que ya Alemania ya dio el ejemplo, aumentando su presupuesto de defensa y enviando armas de combate a Ucrania. Peor aún, doctor, en el escenario actual, cuando a 20 millas de la frontera de Polonia se da precisamente un ataque destructivo. Murieron 35 personas y docenas de heridos. Esto significa que en cualquier momento uno de los países limítrofes que ahora sí son parte de la OTAN, de pronto reciben o por error o porque deliberadamente se envía un misil y tendrían que reaccionar. ¿Quizá por todo esto? Yo creo que sí, que por error además puede pasar, porque ya hemos visto de que la precisión y la coordinación rusa no es la más deseable, ¿no? Hasta ahora se comenta de que el famoso convoy de tanques y camiones que iba se quedaron sin gasolina. Entonces parece que hay problemas de logística muy serios que no se los preveía. Pero hay un punto que a mí me inquieta mucho, Fernando, y es el siguiente, que viene mucha información de todas partes y realmente desde el punto de vista humano es necesario dramatizar, sentir lo que está pasando ese pueblo que lucha por la libertad. Pero sí no aparece, porque probablemente eso está en los servicios de inteligencia, lo tiene reservado. ¿Qué está pasando en el Kremlin? Todas son conjeturas. No tenemos información sobre eso. Y no nos olvidemos que la guerra también es la medida moral de los adversarios. No solamente, como a veces creemos, aplastar con cañones, artillería y invadir con soldados. En la guerra lo que hacen los generales, los dirigentes, es medir moralmente al otro, a ver hasta dónde va a poder llegar y hasta dónde no.
y han logrado medir, porque definitivamente la propia reacción de los ucranianos ha hecho que no se tomen como posiblemente pensaba Putin todo el país. Y por otro lado, ha visto también que no reacciona la OTAN porque no lo puede hacer. Sí creo que ha habido un movimiento de unión de Europa que él absolutamente reconocible. Que él tampoco esperaba. No esperaba, sin duda, y pues como digo, el 24 hay esta cumbre de los presidentes de los países que son parte de la OTAN. Doctor, en esta parte quiero hacer referencia a lo que significa en el plano humano y en la responsabilidad de un mandatario. El presidente Zelensky, él está en la guerra, está dirigiendo la guerra. Pocas veces se ha visto esta circunstancia en la historia del mundo, doctor. Sí. Entonces, quiero pedirle una opinión en ese sentido. Bueno, a mí me parece que es un hombre heroico, igual que su pueblo. Seguramente en otras partes, no voy a poner nombres, ya hubieran dicho, no hagamos problemas, que se lleven, para qué, etcétera, ¿no? Esta gente es una gente que ama la libertad, que tiene una gran visión de sí misma. Y eso sí me decía una persona que conoce que los ucranianos son muy orgullosos de sí mismos. A veces incluso pecan de cierto desprecio hacia los rusos. O sea, porque no todo tampoco es perfecto, ¿no? Pero es gente que se autovalora mucho, que tiene un gran aprecio a su dignidad. Y por eso vemos las escenas de heroísmo que se suceden una tras otra, ¿no? En cambio, en otras partes ya hemos visto que ya hubiera un gobierno en el exilio y ya estuvieran desde allá. Y la posición del presidente Zelensky ahora en el Congreso ha sido maravillosa, como en Florencia hace 3-4 días. O sea, él está al frente de su pueblo y se ha convertido en uno de los verdaderos líderes de la democracia, de la libertad en Occidente, y debería ser un hombre candidato a premio Nobel. Todos sabemos que está en riesgo su vida, la de su familia, pero eso no importa, ha dicho el presidente Zelensky. Y ahora yo quisiera, Fernando, perdón, no sé, cuán preocupante el silencio de América Latina, ¿no? Nosotros que hablamos de libertad todo el día, y himnos nacionales que privilegian la libertad y que preferimos morir, ¿qué hacemos de apoyo ante el pueblo ucraniano? ¿Desconocemos lo que está haciendo Rusia? ¿Hay acaso esas consideraciones? Y hablo de la región, no hablo de Ecuador, pero hablo de la región. En general. ¿Es que acaso siempre esa típica nuestro de que cuidado, pero... o sea, es lamentable. Es una postura general en América Latina, doctor. No estamos ubicando criterios y conceptos de mandatarios, pero en América Latina hemos podido apreciar esa preocupación suya. Así es, no hay esa defensa de la libertad, no hay alguien que diga aquí se juega la libertad, sino todo es vamos a ver, veamos, etc. Es un lamentable ejemplo. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en el espacio Fernando Aguayo América. Recuerden, tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Reitero, la invitación a que nos sigan en Fernando Aguayo América.